Capítulo 19. La noche había sido tranquila. Después del caos del podcast, las risas y el camino de regreso. La casa finalmente estaba en silencio. Ambos ya habían cenado algo ligero. Luego se bañaron por separado. Y ahora solo quedaba dormir. Issei salió primero del baño con el cabello todavía húmedo y una camiseta negra sencilla junto con un pantalón deportivo gris. Se veía relajado, cómodo, muy diferente al elegante Red Dragón de hacía unas horas. Mientras tanto, Rias apareció unos minutos después caminando por el pasillo. Llevaba una camiseta amplia blanca que le llegaba hasta medio muslo y el cabello rojo completamente suelto, cayendo por su espalda todavía un poco húmedo. La pelirroja caminaba tranquilamente hacia la habitación que Issei había preparado para ella desde que comenzó a vivir ahí. Y fue entonces cuando el castaño la miró confundido. ¿Vas a dormir en tu cuarto? Rias se detuvo frente a la puerta. Giró lentamente el rostro hacia él, y sonrió suave. ¿Qué pasa, Kenta-kun? Issei seguía secándose el cabello distraídamente con la toalla sobre sus hombros. Y entonces respondió casualmente, tan natural, que ni siquiera él entendió lo que acababa de decir. Pensé que dormirías conmigo hoy también. Silencio absoluto. Rias se quedó completamente quieta. ¿Por qué? No sonó avergonzado, ni nervioso, ni forzado. Sonó natural. Como si realmente hubiera esperado compartir la cama con ella. Los ojos azules de la pelirroja se abrieron lentamente. Y poco a poco, sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. Kenta-kun. Fue en ese instante cuando el cerebro de Issei finalmente procesó sus propias palabras. Y el pobre hombre se congeló. Ah, silencio. Sus orejas se pusieron rojas inmediatamente. No lo dije de esa manera. Rias lentamente sonrió. Una sonrisa peligrosa. Muy peligrosa. Y comenzó a caminar despacio hacia él. Entonces, ¿cómo lo dijiste, Ria-chan, por favor? La pelirroja terminó justo frente a él, tan cerca, que Issei podía sentir el aroma dulce de su champú. Así que, ¿mi novio quería dormir conmigo? Es eso, lo pensé que ya te habías quedado antes. Y que me acostumbré un poco. Silencio. Rias sintió que el corazón iba a explotar. Porque Youdou Issei acababa de admitir algo demasiado íntimo sin darse cuenta. Se había acostumbrado a dormir con ella cerca. La pelirroja levantó lentamente ambas manos y las apoyó sobre el pecho del castaño. Entonces dormiré contigo otra vez. Issei desvió apenas la mirada completamente rojo. Está bien. Rias sonrió completamente enamorada. Y entonces se puso de puntitas y besó suavemente su mejilla. Buenas noches, Kenta-kun. El castaño soltó una pequeña risa nerviosa. Buenas noches, Ria-chan. Y esa noche, cuando ambos entraron juntos a la habitación de Issei, por primera vez en muchísimo tiempo, él no sintió soledad antes de dormir. La madrugada estaba silenciosa. La lluvia ligera seguía golpeando suavemente las ventanas de la casa mientras el aire frío llenaba la habitación. Issei abrió lentamente los ojos. Tenía sed. Moviéndose con cuidado para no despertar a Rias. El castaño se incorporó apenas sobre la cama. Y entonces la vio. La pelirroja estaba completamente destapada. La cobija había terminado enrollada a un lado de la cama, mientras Rias dormía abrazando una almohada como niña pequeña. Incluso dormida. Seguía siendo adorable. Issei soltó una pequeña risa cansada. ¿Cómo te destapas tanto? Con cuidado. Tomó nuevamente la cobija y la acomodó sobre ella, cubriéndola bien del frío. Rias murmuró algo dormida y automáticamente se acercó más hacia donde él estaba hace unos segundos. Eso hizo que Issei sonriera apenas. Una sonrisa pequeña, pero cálida. Y entonces se levantó lentamente de la cama.
La madera del piso crujió apenas bajo sus pies mientras salía de la habitación rumbo a la cocina. La casa estaba oscura y tranquila. Issei abrió el refrigerador y tomó una botella de agua fría. Y justo cuando iba a beber, «Te ves más vivo». Silencio. Issei suspiró apenas. «Hola Drake». La voz grave del dragón resonó tranquilamente en su mente. «Ha pasado tiempo desde que te escuchaba reír así». Issei bebió un poco de agua en silencio. «Supongo». Drake guardó silencio unos segundos. Y luego habló con calma. «Antes esta casa se sentía vacía». El castaño bajó apenas la mirada. Porque sabía perfectamente a qué se refería. Las noches silenciosas. Las pastillas. La soledad. Todo eso seguía ahí en sus recuerdos. Pero ahora. Había alguien esperándolo arriba. Drake soltó una pequeña risa grave. «Y ahora tienes una demonio pelirroja robándote las cobijas». Issei terminó riéndose bajito. «Ella fue la que se destapó. Pero igual la arropaste». Silencio. El dragón habló otra vez. «Te enamoraste de ella más rápido de lo que pensé». Issei apoyó un brazo sobre la cocina mientras miraba hacia la oscuridad tranquila de la casa. Y después de unos segundos, respondió sinceramente. «Es difícil no hacerlo». Drake soltó una risa satisfecha. «Finalmente suenas como alguien que quiere vivir». Silencio absoluto. Esas palabras golpearon fuerte. Muy fuerte. Porque antes, Issei realmente no sabía si quería seguir adelante. Pero ahora, pensar en Rías sonriendo, abrazándolo, durmiendo en su cama, hacía que regresar a la oscuridad ya no pareciera una opción. Entonces el castaño soltó un pequeño suspiro. Y sonrió apenas. «Sí, supongo que ahora sí quiero quedarme un poco más». La cocina estaba apenas iluminada por la luz tenue del refrigerador y la lámpara sobre la barra. El resto de la casa permanecía en silencio. Issei seguía recargado contra la barra con la botella de agua en la mano mientras Drake guardaba silencio escuchándolo. Y entonces, casi sin darse cuenta, el castaño comenzó a murmurar bajito, como si estuviera pensando en voz alta. «Tal vez mi futuro está en sus manos». Drake abrió un poco los ojos dentro de su mente. Issei dejó escapar una pequeña risa cansada. Pero era una risa suave. Enamorada. «¿Y si acaso es un pecado, qué le voy a hacer?» El castaño cerró apenas los ojos mientras recordaba. Los abrazos de Rías, su voz, sus besos. ¿Cómo puede ser tan bella, y envenenar con su dosis de miel? Drake lentamente empezó a entender algo. Issei estaba improvisando letras otra vez. El castaño apoyó ambos brazos sobre la barra de la cocina y continuó murmurando casi hipnotizado por sus propios pensamientos. «Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor tiene el control». Drake soltó una pequeña risa grave. «Volviste a escribir canciones sin darte cuenta». Pero Issei siguió. «Su maldito veneno, que viene en frascos de besos, en botecitos de miel». La madrugada estaba completamente quieta. Me engatusa el sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensatez. Y entonces, Drake notó algo antes que Issei. Una presencia detrás de él. La pelirroja estaba parada silenciosamente en la entrada de la cocina, descalza, con la camiseta grande de Issei, el cabello rojo ligeramente despeinado, y completamente inmóvil, porque había escuchado todo, cada palabra. Sus ojos azules estaban abiertos lentamente, y sus mejillas completamente rojas, porque Issei acababa de describirla como tentación, veneno, dulzura, y amor. Con la voz más sincera que ella le había escuchado jamás. Drake guardó un prudente silencio. Muy prudente. Y fue entonces cuando Issei sintió finalmente la presencia detrás de él. El castaño giró lentamente. Y se congeló. Rías estaba ahí, mirándolo. Silencio absoluto.
El cerebro de Issei dejó de funcionar instantáneamente. Porque honestamente, acababan de atraparlo escribiendo poesía romántica enamorada a las 3 de la mañana. Issei se quedó completamente rígido al verla ahí parada. La botella de agua seguía en su mano, mientras su cerebro trabajaba desesperadamente intentando recordar exactamente qué acababa de decir. Y honestamente, eso empeoró todo. Veneno engatusa vende el alma. El castaño sintió morir internamente. Porque pensó que tal vez Rías se molestaría. O que pensaría que hablaba raro. Demasiado intenso. Demasiado obsesionado. Así que antes de que pudiera hablar, Kenta-kun. Rías caminó lentamente hacia él, descalza. Con la mirada suave. Y completamente roja. Issei tragó saliva nervioso. Ria-chan yo. Pero la pelirroja no lo dejó terminar. Porque apenas llegó frente a él. Tomó suavemente su camiseta entre sus dedos. Y levantó la mirada hacia sus ojos. Eso fue lo más hermoso que alguien ha dicho sobre mí. Silencio absoluto. Issei parpadeó sorprendido. ¿Eh? Rías sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, completamente enamorada. Nadie me había comparado con algo tan peligroso, y tan dulce al mismo tiempo. La pelirroja acercó un poco más su rostro al de él. Frascos de besos, botecitos de miel. Rías literalmente parecía derretirse emocionalmente. Kenta-kun, eso sonó como una canción de amor. El castaño se puso completamente rojo. No era para tanto. Claro que sí. Rías apoyó lentamente la frente contra el pecho de Issei. Y murmuró bajito. Además, me gusta que pienses así de mis besos. Daño crítico inmediato. Issei dejó escapar un sonido derrotado. Ria-chan, por favor. La pelirroja soltó una pequeña risa suave. Y entonces levantó la mirada otra vez. ¿De verdad venderías el alma por mí? Silencio. El castaño la observó unos segundos. Sin bromear esta vez. Sin esconderse. Y respondió tranquilo. Creo que ya lo hice hace tiempo. Silencio absoluto. Rías sintió que el corazón literalmente iba a explotar. Porque Youdou Issei acababa de decir eso con la sinceridad más peligrosa posible. La pelirroja terminó abrazándolo fuerte por la cintura, escondiendo el rostro en su pecho. No puedes decir cosas tan románticas a esta hora. Issei soltó una pequeña risa mientras la abrazaba de vuelta. Tú empezaste enamorándote de mí por películas románticas. Pero tú eres peor. Ray dentro de la mente de Issei soltó una carcajada grave. Definitivamente estás condenado, muchacho. Y honestamente, Issei jamás había estado tan feliz de estarlo. La casa volvió a quedar en silencio mientras ambos caminaban lentamente de regreso a la habitación. Las luces estaban apagadas. Solo la tenue iluminación de la luna entrando por las ventanas acompañaba el sonido suave de sus pasos. Rías caminaba pegada al brazo de Issei todavía algo avergonzada por lo que escuchó en la cocina. Y el castaño seguía muriendo internamente recordando que prácticamente le recitó una canción de amor a medianoche. Cuando llegaron al pasillo, Issei miró de reojo a Rías. Y preguntó bajito. ¿Por qué te levantaste? La pelirroja levantó apenas la mirada hacia él. Su expresión era suave. Sincera. La cama se sentía fría y grande. Silencio. Issei se quedó quieto unos segundos. Y entonces entendió. Completamente. Porque él también lo había sentido. El espacio vacío. El frío. El silencio cuando despertó y ella ya no estaba. La habitación sin Rías. Se había sentido demasiado vacía demasiado rápido. El corazón del castaño se apretó suavemente. Y sin decir nada, tomó lentamente la mano de ella entre la suya. Rías lo miró sorprendida. Pero Issei simplemente caminó un poco más cerca de ella mientras murmuraba bajito. Sí, también la sentía así. Silencio absoluto.
La pelirroja sintió el pecho llenarse de algo cálido. Muy cálido. Porque Youdou Issei, sin darse cuenta, acababa de admitir que dormir sin ella ya se sentía extraño. Rias sonrió suave. Y terminó abrazándose a su brazo otra vez mientras caminaban. Entonces no vuelvas a escaparte por agua solo. Issei soltó una pequeña risa. Lo intentaré. No. Promételo. El castaño la miró unos segundos. Y luego sonrió apenas. Lo prometo, Ria-chan. La pelirroja literalmente parecía feliz solo por escuchar eso. Y cuando ambos finalmente regresaron a la habitación, Rias se metió inmediatamente a la cama acercándose otra vez a él, como si ese fuera ya su lugar natural. Esta vez, Issei fue quien la abrazó primero, atrayéndola suavemente hacia su pecho bajo las cobijas tibias. Rias levantó apenas la mirada sorprendida. Y entonces sonrió completamente enamorada. Buenas noches, Kenta-kun. Issei acarició lentamente su cabello rojo. Y murmuró tranquilo. Buenas noches, Ria-chan. Y esa madrugada, por primera vez en muchísimo tiempo, Youdou Issei durmió sin sentir vacío. Capítulo 20. La mañana había llegado tranquila. La luz del sol entraba suavemente por las ventanas de la casa mientras el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Rias estaba cómodamente sentada en la sala usando una sudadera enorme de Issei y shorts negros cortos mientras comía una rebanada de pastel con total felicidad. Y frente a ella, Issei estaba sentado cerca de la mesa con una libreta, varias hojas, una guitarra acústica apoyada sobre su pierna. El castaño estaba completamente concentrado escribiendo algo. Rias lo observaba curiosa, porque desde hacía rato Issei murmuraba frases mientras tachaba palabras y volvía a escribir. Y entonces, sin darse cuenta de que ella lo miraba tan atentamente, comenzó a cantar suavemente. No logré tomar distancia crítica, me vuelvo a equivocar, la historia típica. Rias dejó lentamente el tenedor sobre el plato, porque la voz de Issei por las mañanas sonaba todavía más cálida, más profunda, más suave. El castaño seguía escribiendo mientras la melodía nacía naturalmente. Y en un irracional impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección. Rias lo observó completamente quieta, porque podía notarlo. Él estaba componiendo sobre ella otra vez. Issei cerró apenas los ojos siguiendo el ritmo de la guitarra. Me hace tanto mal tu humor errático, te sigo sin pensar, en automático. La pelirroja lentamente comenzó a ponerse roja. Si doy un paso más ya no lograré volver, no sé cómo retroceder una y otra vez. Rias ya ni siquiera estaba comiendo, solo lo veía cantar. Y honestamente, Youdou Issei se veía increíblemente atractivo cuando componía. Despeinado, con lentes, relajado, cantando desde el corazón. Tengo que luchar conmigo. La guitarra sonó un poco más fuerte. Y entonces, Issei levantó lentamente la mirada hacia ella. Vivo en peligro y otra vez, corro por la línea de fuego. Rias sintió el corazón acelerarse, porque ahora él la estaba mirando directamente mientras cantaba. Me besas y caigo en tu juego, peligro de caer. La pelirroja se quedó completamente inmóvil. En tu voz estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido. Issei sonrió apenas, como si ya supiera perfectamente el efecto que causaba en ella. Usas contra mí tu voz hipnótica, de nuevo voy a ti, no tiene lógica. Rias literalmente se abrazó un cojín contra el pecho intentando sobrevivir. No sé cómo cruzar un laberinto que yo construí, quiero salir de aquí. La última frase salió más suave, más vulnerable. Y entonces, la sala quedó en silencio. Rias seguía viéndolo completamente roja, con los ojos abiertos lentamente, porque acababa de escuchar a Youdou Issei cantar una canción romántica mientras la miraba como si fuera la única persona en el mundo.
El castaño bajó un poco la mirada hacia sus hojas y murmuró apenas avergonzado. Creo que quedó bien. Silencio absoluto. Rías se levantó lentamente del sofá. Caminó directo hacia él. Y antes de que Issei reaccionara, la pelirroja tomó suavemente su rostro entre ambas manos. Kenta-kun. Su voz salió peligrosamente enamorada. ¿Cómo quieres que sobreviva a esto? Silencio absoluto. Rías se quedó completamente inmóvil frente a él. Sus manos seguían sosteniendo suavemente el rostro de Issei mientras lo observaba con los ojos abiertos lentamente. Porque honestamente, su cerebro acababa de dejar de funcionar. Issei también parecía darse cuenta apenas de lo que acababa de decir. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El castaño desvió apenas la mirada avergonzado mientras sostenía todavía la guitarra sobre sus piernas. Y murmuró con una pequeña risa nerviosa. Casándote conmigo sería la primera opción. Rías sintió que el corazón literalmente se detenía. Y, la segunda opción. Issei levantó lentamente la mirada hacia ella. Ya no estaba actuando. Ya no estaba escondiéndose. Solo era él. Es que me sigas salvando de mí mismo, mientras me permitas empezar a amarte. La voz del castaño salió suave, sincera, peligrosamente sincera. Tú decides. Silencio absoluto. La guitarra descansaba olvidada sobre las piernas de Issei. La luz de la mañana iluminaba parcialmente su rostro. Y Rías simplemente lo miraba como si acabara de escuchar la confesión más hermosa de su vida. Porque Youdou Issei no acababa de decir te amo. Dijo algo mucho más profundo. Le estaba pidiendo tiempo, amor, y quedarse a su lado mientras aprendía a vivir otra vez. Los ojos azules de la pelirroja comenzaron a humedecerse ligeramente. Kenta-kun. Issei inmediatamente se puso nervioso. No llores por favor. Pero Rías soltó una pequeña risa temblorosa. Y entonces apoyó lentamente la frente contra la de él. ¡Qué hombre tan injusto! La pelirroja sonrió completamente enamorada. ¿Cómo se supone que diga que no, cuando me propones matrimonio así? Daño crítico inmediato. El rostro de Issei se puso completamente rojo. No era propuesta oficial. Muy tarde, Rías rodeó suavemente su cuello con ambos brazos. Acepto las dos opciones. Silencio. El corazón de Issei dio un salto. Rías cerró apenas los ojos y continuó hablando bajito. Me casaré contigo algún día. El castaño dejó de respirar unos segundos. Y también voy a salvarte de ti mismo todas las veces que sea necesario. Las manos de Issei temblaron apenas. Porque nadie jamás había prometido quedarse así con él. Entonces Rías sonrió apenas traviesa entre toda esa ternura. Y susurró cerca de sus labios. Aunque honestamente, creo que ya empezaste a amarme hace rato. Silencio absoluto. Issei abrió ligeramente los ojos. Y después de unos segundos, terminó soltando una pequeña risa derrotada. Porque ella tenía razón. Rías seguía abrazada al cuello de Issei completamente roja después de aquella casi propuesta de matrimonio improvisada. Y el castaño seguía tratando de sobrevivir a la vergüenza de sus propias palabras. Entonces Issei soltó una pequeña risa nerviosa y murmuró. Tal vez, es tu magia demoníaca la que me engatusó, ¿no? Rías sonrió inmediatamente divertida. ¿O entonces todo esto es culpa de mis encantos demoníacos? Definitivamente. El castaño intentó recuperar compostura apoyándose un poco hacia atrás en la silla. Porque no es normal que me tengas así de enamorado. Daño crítico otra vez. Rías literalmente se derritió emocionalmente. Kenta-kun. Pero entonces, Issei recordó algo. Y una sonrisa traviesa apareció lentamente en su rostro. Aunque Rías lo miró curiosa. Tal vez simplemente me diste
El castaño comenzó a reír apenas. Agua de calzón. Silencio absoluto. Rías parpadeó confundida. ¿Qué? Y entonces Issei empezó a reír de verdad. Una risa genuina. Ligera. Lo escuché en México. Rías seguía completamente perdida. ¿Qué significa eso? Issei intentó dejar de reír. Fracasó completamente. Es una broma. Una superstición rara. La pelirroja infló ligeramente las mejillas. Explícate. El castaño se cubrió parcialmente el rostro todavía riéndose. Dicen que si alguien toma agua de calzón, se enamora perdidamente. Silencio absoluto. Rías se puso completamente roja. ¿Qué clase de brujería humana es esa? Issei terminó doblándose de la risa sobre la mesa. Te juro que cuando lo escuché casi me muero. Rías seguía procesando horrorizada. Y eso existe en México. No sé si de verdad, pero todos hacían bromas con eso. La pelirroja escondió el rostro entre las manos completamente avergonzada. Eso suena muchísimo más peligroso que la magia demoníaca. Issei soltó otra carcajada. Exactamente lo que pensé. Rías levantó lentamente la mirada todavía roja. Y luego sonrió apenas divertida. Entonces, según tú estoy usando magia prohibida mexicana. El castaño sonrió travieso. Bueno, explicaría por qué estoy tan perdido contigo. La pelirroja terminó lanzándose encima de él abrazándolo otra vez mientras reía. Tonto. Y honestamente, escuchar a Yodoise reír así de libre hacía que Rías sintiera que todo valía la pena.